Eh, eso, vamos a compartir. Si hay algo que me está fallando aquí de audio, me comentan, por favor. Ya. Bien, vamos antes de pasar a lo nuevo de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso y quiero voluntarios, aquí yo no quiero obligar a nadie, pero lo ideal es que podamos un poquito repasar que otra pregunta de la materia pasada. Ya, yo sé que ustedes ya vienen súper preparados, así que si hay algún hermano voluntario para poder contestar la primera pregunta, no es difícil, obviamente, algo que ya vimos. Y la primera pregunta de la clase pasada dice, ¿qué es la predicación? Con sus palabras, en cortas palabras, ¿quién se ofrece para contestar? ¿Quién se acuerda qué es la predicación? Amén, hermana Paula. Muy bien, Bendiciones. bendiciones. La palabra predicación, según lo que yo entiendo y me acuerdo, es publicar, proclamar la verdad de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, escuché a todos por ahí. Perfecto, hermano, es proclamar, exactamente. Yo creo que ese es el verbo que más lo caracteriza, es proclamar. Y muy bien el proclamar qué cosa, la palabra de Dios, el evangelio, ¿no es cierto?, de Dios. De eso no olvidarnos. Muy bien, mi hermano. Gracias. La siguiente pregunta, prepárense, dice, diga una característica de predicar, de un predicador. Nacer de nuevo. Ya, súper. ¿Y la puede explicar un poquito, mi hermano? Eh, Como el usted, predicador, cuando lo bautizan, ya. Pero previo al bautismo, ¿qué tiene que haber hecho el predicador? la confesión de fe. Muy A bien. repetir. Haber aceptado, cierto, a Cristo y haber nacido de nuevo. Muy bien, mi hermano. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra característica por ahí? ¿O el mismo hermano u otro? El predicador debe amar a sus oyentes, Ya, perfecto. ¿Y por qué razón podríamos decir que debe amarlo? porque debe ponerse en el lugar del otro y debe alegrarse que lo que uno va a entregar le va a ayudar a la otra persona. ¿Quién contestó? Perdón, que no logro saber quién fue. Lidia, Hermana hermana Lía. Lidia de nacimiento, ¿sí? Muy bien. Súper, muy bien, mi hermana. Obviamente debe tener el amor de Cristo en su corazón, porque como usted bien dijo, es la única forma de poder querer también de que Él reciba y viva y lo mismo que yo recibí de Cristo, ¿cierto? Súper, súper bien. Muy bien, mi hermano, los felicito. Se nota que prestaron atención. Y vamos a seguir nos quedaron pendientes algunas características del predicador. Si bien pueden ser muchas más, pero la idea es como rescatar algunas que son muy, muy importantes. Y otra de ellas es que el predicador debe ser de oración. La oración es esencial en este movimiento. Dice, la oración es el motor de la predicación. ¿En qué momento? Antes, durante y después de exponer la palabra, no tan solo para presentar el mensaje que voy a entregar o que voy a preparar, sino que durante todo el proceso y diariamente, ¿cierto? Cuando yo tomo esta responsabilidad, debo tener un hábito de oración.
Toda predicación debe ser santificada por la oración. Recuerdo que cuando vimos en las clases o el curso de los monitores, ¿se acuerdan, mis hermanos? Que dijimos que también es importante la oración porque a través de la oración el Espíritu también nos entrega qué mensaje o cuál es la necesidad de la iglesia. ¿Ya? Porque acá nosotros debemos preparar algo que la iglesia esté necesitando y para eso la única forma de nosotros sentir, percibir, ¿no es cierto?, discernir qué es lo que la iglesia necesita, qué palabra es la que Dios quiere entregarle, esto también se entrega a través de la oración, ¿cierto? Por eso es muy necesaria. Si voy muy rápido, si hay alguna duda, por favor, puede interferir nomás, no hay ningún problema. ¿Ya? Dice que, obviamente, como dije, la oración también permite que podemos también pedir la oración, la dirección de este mensaje. ¿Y por qué es importante? Porque el que quiere hablar de alguien, en este caso, el que quiere hablar mucho al hombre acerca de Dios, es necesario que primero hablemos con Dios para saber qué le entregamos al hombre. ¿Se entiende? Si yo quiero hablar de Dios, al hombre le quiero hablar de Dios, primero tengo que conversar con Dios, hablar con Dios, para, a su vez, entregar lo que Dios quiere para el hombre. ¿Ya? Aparte que no habría mucha eficiencia en una predicación si no hay oración, ¿ya? Eh, dice que cuando uno ora también y hay una oración sincera, no una oración ligera, rápida, porque cuando uno le toma el peso a esto, a esta labor, a esta responsabilidad de predicar, se debe surgir en nosotros ese sentimiento de responsabilidad y de tomarnos las cosas en serio. ¿Cierto? Por eso es muy importante la oración, no tomar la Biblia y ver qué es lo que yo quiero decir o lo primero que me sale, sino que previo a eso es importante prepararse en oración. Otra característica que debe tener usted o el hermano que va a predicar. Eso es indudable, debemos depender del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, todo tiene relación, todo va de la mano. Y con esto lo único que nos estamos dando cuenta o que podemos deducir, que aquí el que actúa a través de la predicación es Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Ya? Debe depender del Espíritu Santo. La predicación ungida puede convencer la conciencia, iluminar la mente y mover la voluntad. Yo acá me tomé. ¿Por qué digo que, o sea, por qué noté aquí que debe ser ungida para convencer la conciencia? Porque si yo hablo humanamente, ¿usted cree de que mis palabras van a provocar algún efecto, va a conmover a alguien si no está dirigida, acompañada, respaldada por el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? No, No, hermana. Por mucho conocimiento que yo pueda tener, por mucha teoría, por mucha información bíblica, ¿no es cierto?, de la palabra que yo pueda tener, si esto no está acompañado y dependiendo del Espíritu Santo, es meramente palabrería, ¿ya? Y eso es así. Lucas 4, 18, 19 dice, a ver si alguien lo puede leer. Compartamos acá, por favor, voluntario. No muchos. Amén. Ya, mi hermano. 18 y 19. Sí, está escrito ahí, creo. Sí. Ya dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Maravilloso texto, hermano, que muchas veces
Si nos detenemos a un poquito, a lo mejor, a interpretarlo, a entenderlo, es lo que el efecto que provoca el Espíritu Santo sobre uno a través de uno. Mire todo lo que puede cambiar vidas cuando una palabra está entregada, cuando el mensaje está entregada, dependiendo del Espíritu Santo, cuando yo menguo y entiendo y estoy convencido de que el mensaje que estoy entregando al oyente va a provocar algo en las personas y cosas importantes, sanar, quebrantado. De repente uno dice, pucha, no tengo mucho conocimiento, no sé qué decir, pero créame que cuando usted, el Espíritu le recuerda, aunque sea un texto bíblico, pero si está con esa convicción, con esa fe de que lo va a entregar dirigido por el Espíritu Santo, no hay duda de que algo va a provocar en la persona que lo va a recibir. Libertad de los cautivos, o sea, muchas cosas puede ser, puede hacer Dios a través de nosotros, ¿cierto? De su Espíritu Santo, cuando hablemos. ¿Ya? No nos olvidemos de esto. Yo siento que es muy importante tomarle el peso a lo que esto significa y de que no, usted no solo va a predicar, sino que algo va a provocar en las personas. ¿Ya? Y el Espíritu Santo, pues, el único que puede influir verdaderamente en quién va a escuchar el mensaje y a su vez el Espíritu Santo es el único que va a entregar o va a hacer que la persona de alguna manera, en algún momento, empiece a dar frutos. Aquí, como dije delante, no sirve de nada quizás tener un vocabulario amplio, tener palabras rebuscadas muchas veces, tener mucha información. No sé si a ustedes les pasa que muchas veces escuchamos más humor, más chistes en los mensajes que en la palabra misma. No sirve mucho eso, tampoco sirve mucho la emocionalidad que a veces nos desenfoca un poco en el momento de estar predicando. Nos vamos mucho por la emoción, todas esas cosas nos sirven mucho, hermano. Honestamente, quizás a lo mejor usted no esté de acuerdo, pero ¿por qué lo digo? Porque acá lo principal y lo que debe resaltar es lo que el Espíritu Santo a través de nosotros quiere hacer, ¿ya? Dice que el fundamento de la predicación es la presentación del mensaje evangélico. Yo cuando estaba preparando un poco, buscando, informándome, incluso leí una parte que decía lo que no se debe hacer al momento de predicar. Y en muchas partes decía eh, hacer mucha broma, mucho humor, también basar un mensaje en mis testimonios porque a veces caemos en el error de leer el texto bíblico y nos vamos hablando de lo que a mí me pasa, de lo que yo he vivido. Eso es bueno, puede ser un complemento, pero basar un mensaje en un testimonio muchas veces no es lo correcto, sino que no olvidarnos que el centro es el mensaje, es la palabra, ¿ya? En en el poder del Espíritu Santo. Yo sé que cada uno tiene su estilo, tiene su forma, pero no nos desviemos del centro y de lo realmente importante que es la palabra del Señor. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Acá otro punto u otra característica que debe tener un predicador, y si no la tenemos, hay muchas. Quizás no las vamos a tener todas porque muchos a lo mejor estamos empezando, otros va a ser su primera vez después de esto, de esta preparación, ¿no es cierto? Pero tratar y preocuparnos de tener alguna de ellas. Debe sentir la mano de Dios sobre él. Yo quiero hacer una diferencia acá porque esta característica incluso es un poquito más amplia. ¿En qué sentido? Eh, hay cristianos que tienen un llamado a predicar. Yo quiero hacer una diferencia. Hermano Jorge Muñoz, perdón, dígame, tiene su manito levantada. Hermana, buenas noches. Disculpe, buenas Bueno, noches a toda la audiencia. Es que no alcancé a levantarla cuando usted dijo de alguna duda. En la clase anterior usted decía que del mensaje debía ser apasionado. Entonces, yo también le había preguntado a lo que se refería y ahora usted da la respuesta de ese tema, de ese punto.
porque ocurre que muchas veces se confunde la pasión con la emoción. Eh, eh, Muchas veces también se piensa de que mientras más emocionado está el predicador, es más lleno del Espíritu Santo, un mensaje más lleno. Y no necesariamente es así. Amén, correcto. No necesariamente es así, por eso digo que a veces confundimos. La pasión, quizás cuando no hablamos de la pasión, es eso, o sea, cuando uno se apasiona cuando ha entendido eh, en nuestra propia vida lo que Cristo hizo por nosotros, el valor que esto tiene, el sacrificio que Cristo hizo por mí, lo abrazo y lo quiero transmitir y quiero que todos ojalá se salven. Entonces, esa pasión me mueve a entregar, a expandir y transmitir el mensaje. Pero cuando el momento de predicar, como la acción misma en un púlpito, en una iglesia, claro, muchas veces y yo quiero ser súper, como decir, si estamos en esto es para corregir muchas cosas que a lo mejor por ignorancia hacíamos, ¿ya? Y que creíamos que lo estábamos haciendo bien, que el Señor conoce nuestro corazón, pero si hoy día estamos entendiendo estos detalles, es para hacerlo cada vez mejor para el Señor, ¿cierto? El Señor se merece la excelencia. Entonces, si estamos aclarando estos puntos es por algo, porque es importante. Sacar, como decía mi hermano, sacar esas cosas que muchas veces son más humanas que espirituales al momento de entregar su palabra. Entonces, claro, la emocionalidad hay que tener un poco ahí, por eso es importante la oración, tener esta relación con el Señor para poco interpretar si de verdad estoy hablando yo o de verdad es el Espíritu quien está hablando a través de mí. Punto 7, debe sentir la mano de Dios sobre él. Dije que acá quiero poner no sé si un paréntesis, pero esta cualidad se nota mucho también en aquellos que tienen el llamado. ¿A qué quiero ir? Si bien explicamos la primera clase, si no me equivoco, que todos somos llamados a predicar, ¿cierto? Su palabra nos dice, Cristo nos dejó dicho, Jesús, ir por el mundo y predicar el Evangelio. O sea, aquí no hizo excepción de personas. Pero sí es importante destacar que hay cristianos que el Señor les dio este llamado, no sé si ministerio de la predicación, no quiero definirlo como el ministerio, es cuando, para saber si yo realmente soy llamado solamente dedicándome a predicar. ¿Me explico? Porque yo puedo predicar un domingo, me pueden dar una vez al mes una predicación en la iglesia, pero hay cristianos que tienen un llamado solo a eso, ¿ya? ¿Y cómo yo sé de que tengo ese llamado como más intenso, como una dedicación absoluta a la predicación, es cuando yo noto que tengo el deseo siempre, siempre de querer predicar. ¿Ya? Eh, no sé si me estoy explicando. Es como decir, hermano, usted sabe su don, muchas veces no sabemos todavía, pueden pasar años y a lo mejor hay algún hermano que no sabe cuál es su don. Pero una manera de identificar es qué es lo que a mí dentro de la congregación o del área eclesiástica y en lo espiritual me llama la atención y me siento identificado y me gusta hacer. También acá un poco para saber si yo tengo ese llamado profundo de dedicarme a la predicación, es que yo lo deseo, yo lo anhelo, es algo constante, es algo que no me deja tranquilo, que me inquieta. ¿Se entiende? Quizás para algunos que están ahí sin darse cuenta, a lo mejor que tienen un llamado especial, este punto puede servir. Por eso quise hacer un paréntesis ahí. Eh, ¿Me van entendiendo? Aparte que este deseo es súper desinteresado, no es con la intención de quizás ser aplaudido, elogiado, ¿no es cierto? No es por un tema personal de lucirme y de andar predicando y no, es porque lo anhelo, es súper desinteresado esa necesidad, ese deseo de predicar, ¿ya? Es algo a lo que yo como que me quiero dedicar y le doy mucho tiempo a la lectura bíblica, etcétera, ¿ya? Eh,
Y obviamente cuando uno siente este deseo de predicar, no hay duda alguna de que es la dirección del Espíritu Santo la que está ahí tomándome, que me está llevando hacia una determinada área, ¿no es cierto? Otro punto para detectar de que a lo mejor yo tengo ese llamado es que siento la guía divina sobre mi vida. Te dirá, ¿cómo siento esa guía divina? A ver, eh, veo a Cristo, veo a través de todo mi caminar la palabra de Dios en mí. O sea, como que siempre estoy comparando la palabra del Señor con mis vivencias, con mi diario vivir. Él está constantemente en mi mente, constantemente en mi corazón. A lo mejor yo sin darme cuenta, pero siempre está ahí la palabra. ¿Estará correcto? ¿Es lo que la palabra dice? ¿Qué debería hacer en estas situaciones? Como que siempre relaciono y prevalece la palabra en mi corazón y en mi mente. Otro sentir, otra de las formas en que yo siento que la mano de Dios está sobre mí, es que hay una aprobación divina, pues, hermano. Obviamente tiene que haber un sello ahí, ¿no es cierto? Un respaldo de parte del Espíritu Santo. Eh, Cuando Dios extiende este llamamiento a un creyente, a una persona, a un individuo, para que éste se dedique a este ministerio de la predicación, le añade, digo, un sello, una bendición en esta labor de la predicación. Hay un respaldo, pero absolutamente identificable en la persona. Se siente el respaldo, se siente el apoyo, se siente la respuesta de parte de Dios al momento de. Es sin duda la garantía o la manifestación de esto está reflejada en que él se siente como el embajador de la palabra del Señor. Se siente con tal responsabilidad que, que es muy potente al momento de predicar el respaldo del Espíritu Santo ahí. Y bueno, otras quizás de las luces, de las señales, para identificar si realmente tengo este llamado de parte de Dios también. Explico nuevamente, recalco, esto no quiere decir que si no lo tengo no estoy llamado, porque puedo predicar, recordemos, podemos, pero hay alguien que tiene un llamado para esto, una dedicación. Es el testimonio de la iglesia. Te dirá, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasa? Que en la misma iglesia local es testigo de cuando el hermano, usted, ¿no es cierto? Tenemos este llamado, tenemos esta vocación divina. La iglesia local da testimonio de que el Espíritu Santo a usted lo ha llamado como un obrero que comunica bien la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá para seguir avanzando? ¿O estamos claros? Hola, hermana. Hola, mi Sí, hermano. habla Patricio Meléndez de San Carlos de Bariloche. Hola, ¿cómo está? Bendiciones. Igual para ustedes. Sabe que le estaba escuchando, hermana, pero nosotros no importa que tengamos el ministerio o el don o el talento. Jesucristo dijo, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, nosotros estamos obligados a predicar sí o sí. Así que teniendo el don o el talento o el ministerio, no teniéndolo, igual tenemos que predicar. Sí o sí, porque que Jesucristo lo ordenó, ¿vio? Así que en ese sentido, si alguna persona está esperando que Dios le diga que tiene el tono, el talento, el ministerio, recién va a salir a predicar, no, tiene que predicar igual. Es lo que yo entiendo por la Biblia, no por la palabra. Sí, mi hermano, muchas gracias. De hecho, lo dije, tal cual como usted lo dijo ahora, que esto No, no entonces quita.
Llegué atrasado yo entonces, hermana, llegué No, atrasado. estamos súper conectados. De hecho, como le dije, lo mencioné, que nuestro deber, nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es nuestro, es una responsabilidad transmitir. Pero claro, y por eso dije también de que este punto era un poquito para los que tienen el llamado más profundo a la dedicación de la predicación, o sea, totalmente a predicar. Ya es algo que no me deja, que me inquieta constantemente, ¿cierto? Es como, de hecho, dije paréntesis. Pero esto no quita el que yo tenga que predicar. Todos los hijos de Dios, hijas de Dios, estamos llamados a difundir su palabra, a entregar el mensaje de salvación. Súper bien, mi hermano Patricio. Estamos bien ahí. Amén. Súper. Hermana Valeria, creo que no le estamos escuchando bien. No, ahí se escucha como transferencia, no sé. No, mi hermana, no se entiende nada. No sé si lo puede escribir ahí el mensaje, la pregunta. No, no, mi hermana Valeria. Yo por lo menos no le entiendo, no sé ustedes. No, cierto ya. Si lo puede escribir, sería bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya. Avanzamos entonces. Ahora ya vamos, recuerden que este curso es de homilética, pero previo a la homilética tenemos que explicar y yo dije, contextualizarnos en la función que nosotros vamos a tener, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros requisitos, ¿cierto? Como predicadores. Y ahora ya vamos a entrar a definir lo que es el sermón como tal, que es lo que nosotros vamos la función que vamos a hacer, ¿cierto? Recordemos, como decía también nuestro hermano Patricio, predicar no se encierra tan solo en la iglesia. Podemos predicar en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, porque al final es la proclamación del mensaje de Cristo, ¿cierto? Eso es predicar al final. Pero una de las formas es a través del sermón. Y el sermón, por lo general, lo vemos nosotros realizado dentro de una iglesia, ¿cierto? Como sermón. Y sermón, eh, para explicarlo un poquito, es la palabra de Dios que un predicador expone en la iglesia, ¿no es cierto? O en otra iglesia, cuando lo inviten, ¿no es cierto? Y es también, esto es súper importante, es un medio de gracia. El entregar un sermón, predicar un sermón, es un medio de gracia que tiene Dios. Es algo tan poderoso que se usa para salvar, se puede usar para salvar, ¿no es cierto?, al pecador, para mostrarle ahí lo lejos que está del Señor. Y a su vez también a nosotros, como ya siendo cristianos, el sermón nos permite santificarnos aún más. ¿Sí? ¿Por qué razón el sermón nos santifica aún más? A ver, ¿alguien me puede, con sus palabras, explicar un poco esto? De por qué el sermón logra que un cristiano se santifique. Se está comprando uno. Perdón, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Mi hermana, sí, sí. De hecho, era yo el que estaba levantando la mano hace un ratito. Ah, ya, qué bueno. Sí, era por lo mismo. De hecho, usted lo acaba de mencionar, porque finalmente, claro, o sea, nosotros entendemos que hay un llamado a predicar a toda criatura de todos los cristianos en sí. Pero no es lo mismo predicar en la calle que predicar en un púlpito en una iglesia. Yo creo que esa era la aclaración, eso
Eso es lo que le quería mencionar, porque usted lo había mencionado anteriormente, que son cosas Sí, diferentes y uno tiene una estructura un poco más formal que lo que estamos estudiando ahora, para poder presentar correcto. un mensaje a una congregación. Y en cuanto a la santificación, en el sentido de que obviamente mientras más nosotros conocemos de la Escritura, más vemos lo que Dios nos pide y de esa manera respondemos a través del Espíritu Santo y tratamos de inventar nuestro camino para poder caminar como Dios nos pide. Bueno, hermano, creo que hasta aquí llega la clase, está todo explicado. Muy bien, mi hermano, súper. Sí, por eso era necesario hacer un poquito, este caminar hasta llegar aquí al sermón, que es como decía el hermano, es lo que a nosotros vamos a ver en cuanto a la homilética. El sermón necesariamente, como dice ahí, es un discurso, mire, ponga atención a las características. Es un discurso, primero, sistemático, adaptado y basado en las verdades bíblicas a través de un trabajo organizado que se transmite a través de la predicación. Yo creo que esta definición explica bastante claro lo que es un sermón en el sentido de que no es tan solo, insisto, tomar la Biblia, decir en el minuto, Señor, qué es lo que me va, qué hablo, qué leo y lo que me salga lo expongo y lo predico delante del auditorio, de la congregación. No es tan simple como es eso. Requiere una previa preparación en oración, en temas espirituales, pero también necesita de una preparación, de una organización. Al decir sistemático, quiere decir que es algo que se ajusta de una forma ordenada, metódica, organizada. Yo sé que hay muchos, y quizás antiguamente, siempre lo digo cuando hablo algo relacionado a esto, que se daba mucho, el espíritu me va a entregar. No, el espíritu me va a dar la palabra. Sí, está totalmente involucrado en esto el Espíritu Santo, pero es necesario que yo prepare de una forma ordenada, de una forma sistemática, organizada, metódica. O sea, cuando en el fondo, para explicar palabra por palabra, es un discurso que debe ser ordenado para ser oído por un auditorio, ¿cierto? Por la iglesia o por quienes me estén escuchando, me vayan a escuchar. Debe ser el sermón también pronunciado, por eso dice adaptado y basado en verdades bíblicas. Debe ser pronunciado con palabras entendidas para el oyente. ¿Y por qué dirá usted debe tener un orden? ¿Por qué tengo que estructurar el sermón? Porque necesariamente el oyente pueda seguir una secuencia lógica del discurso. Es necesario que tenga un orden de menos a más. Todo esto debe estar basado, obviamente, en la palabra y no en una anécdota, nuevamente, no en un testimonio, no en mi vivencia, ¿no es cierto? Ni en cosas emocionales, ni en filosofías, ni en pensamientos de algún filósofo. No, debe estar basado en la palabra. Ya yo puedo complementar con algún detallito, pero no debe ser el detalle, no debe ser el testimonio más que la palabra. ¿Ya? Hermana, Entonces, disculpe que le interrumpa. Una sí, consulta, una dígame. consulta. ¿Qué pasa cuando le colocamos un título, le añadimos un título nosotros de manera personal a un mensaje que queremos dar en la iglesia? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. No es malo. Y eso lo vamos a aprender. Porque una de las formas, como dice acá, adaptado en forma sistemática, es porque, y ordenado y organizado, dentro de esa organización o estructura para muchos, va el título. Pero no es llegar y lo que se me ocurra. Lo vamos a aprender cómo se llega a definir el título o el tema, ¿sí? Ok, Ya, bendiciones. Muchas gracias. gracias. Entonces, al ser sistemático,
Hermanos, lo único que ordenado o estructurado es porque tenemos que pensar en esto, que se debe entregar el sermón desde donde está el oyente hasta donde Dios quiere que el oyente llegue. Recordemos de que la predicación y el sermón en sí tiene un propósito. La idea es lograr que el que lo escucha o el que cuando yo lo escuche, lo aplique. Por eso debe ser de una forma ordenada, ¿no es cierto? Y sistemática, para que el oyente entienda, logre entender y finalmente se sienta con la necesidad de aplicar este mensaje, este sermón. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? No sé qué hora es. Seguimos. Considero que esto también es importante de mencionar. ¿Qué se considera en un sermón? El pastor Meléndez, ¿cómo está? ¿Me está haciendo señas por ahí? ¿O no? ¿Está muteado? No lo escucho, pastor. ¿No me escucha? Ahora recién. Hola. Lo que quería decir yo del mensaje, cuando usted dice que no hay que estructurarlo mucho, eso ya viene estructurado. Ya viene, el mensaje viene casi detallado incluso. Ahora, cuando se le agrega más fuera de lo que está escrito, ya es otro tema. Y ahora como decía usted, eh, ¿quién es quién es el que se sale más beneficiado? El que está dando el mensaje, porque primeramente el mensaje va para uno, para el que está dando el mensaje. Entonces, la persona, si conoce el Espíritu Santo, porque no es hablar del Espíritu Santo así a secas o con tanta liviandad, sino que hay que conocer el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo es el que te respalda y que te da la gracia. Y como decía usted, no es necesario de decir chiste para que la gente se compenetre, sino que tiene que tener el temor del Espíritu Santo, y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y el que toma el control del que está dando el mensaje como que el que está escuchando el mensaje. Así que, pero es lindo, el tema está buenísimo. Así que muchas bendiciones, hermana, y como le digo, la palabra viene estructurada ya. Y si uno se sale de ese margen, bueno, ahí la cosa cambia. Pero tiene que uno predicar lo que está en la palabra y añadir algunas cosas tendría que profundizarse en algunas pequeñas cosas, pero la palabra ya está para mencionarla, ¿no? Para dar el mensaje. Esclarecer algunos puntos, esa es otra cosa. No quiero ser tan gravoso, así que hasta ahí lo dejaría. Gracias. Sí, pastor, mire, nosotros ya como que anteriormente veníamos un poco explicando, este curso se llama homilética, para un poco a lo mejor contextualizarlo, pastor. Y claro, cuando uno habla de estructura, no está dejando de lado ni al espíritu, ni mucho menos. Siempre hemos dicho acá, el principal, el que nos dirige, nos revela, o sea, nos dirige, nos direcciona, etcétera. Papel principal acá el Espíritu Santo. Cuando hablamos de estructura, no estamos quitándole el valor a la palabra ni acomodándola a como a mí me parece. Pero en este curso vamos a explicar por qué se necesita una estructura, ¿ya? Y con esto no es, como le digo, enmarcar la palabra o a mi parecer. Es que eso viene más adelante, pero quiero decir, por ejemplo, pastor, mire, y quiero dejarlo como ilustrado un poquito. Si yo leo un ejemplo, Juan, no sé, capítulo 5, versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Usted dice la palabra está estructurada ya, bien ordenada, sí, viene desde Génesis, Apocalipsis, hay historias de por medio, ¿cierto? Hay acontecimientos, etcétera.
Pero cuando yo digo estructurar, es darle la homilética a la palabra, porque con solo este texto bíblico no creo que lo podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Entonces es necesario prepararlo, ordenarlo, profundizar, informarse. ¿Qué quiso decir este texto bíblico? Pero no estoy quitándole ni agregándole nada a la palabra, sino que al contrario, el Señor nos manda a escudriñar y eso quiere decir informarse, indagar, profundizar un poco más. Y eso, tan simple como eso, es lo que vamos a aprender cuando hablamos de estructura. No sé si expliqué, pastor. Sí, 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 está bien. A pesar que, ya digamos, lo que el tema que está dando usted ya es para personas muy avanzadas ya, porque resulta que la misma palabra lo está diciendo ahí, como leyó usted, y, habría que explicar muy poco para los que no, nosotros los que tenemos alguna experiencia ya, eh, sería explicarle a los nuevos mayormente y, y profundizarse, como decía usted, para que vayan entendiendo, pero la misma palabra está diciendo, ahí el tema está diciendo que va a Jerusalén y todo eso, entonces sería explicar cosas de espacio, de tiempo, que sí también, ¿no? Correcto, correcto, no, y pastor, tampoco vamos a hacer un curso muy profesional ni tan teológico. Es que esto no es tanta teología, sino que son tips, son herramientas que se dan para mejorar y para presentar quizás con mejor excelencia un sermón, pastor. No quitamos Sí. tampoco la experiencia que ustedes tienen. Acá recordemos, pastor, que hay hermanos que son nuevitos, que tienen las ganas de aprender a entender mejor su palabra y entregarla de la mejor manera. Un poco eso es el curso, ¿ya? Ok, No va a sí. ser difícil, pastor, si acá estamos todos siempre Aprendiendo. aprendiendo, Exacto, partiendo de exacto. cero si es necesario siempre, si esto uno nunca termina de aprender, así que no, pastor, no vamos a irnos tan lejos, pero va a servir mucho. En el fondo son herramientas que estamos entregando nada más, ya para presentar, Exacto, como exacto. dije, con excelencia una predicación, y esto no quita en absoluto lo que el Señor quiso decir, quiere decir a través de ella. Es la idea, llegar a eso, de verdad, a interpretar de la mejor manera, la manera más correcta, lo que el Señor quiere decir. ¿Ya? Amén, amén. Para que estemos coordinaditos ahí, entendiéndonos mejor. Dan, Tabita. o Tabita, ¿cómo está Tabita? Sol, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno. Solamente quería como agregar un poquito. Primero, que cuando decimos sistemático se refiere a que tiene que ir como un poco de lo general a lo específico, porque al final la predicación y el sermón debe ser entendido para toda persona, para todo público, digamos, para todo oyente. Eso por una parte. También debemos entender que incluso el Espíritu Santo es ordenado y el Señor es ordenado para actuar, para manifestarse y para hablarnos. Y por otra parte es que yo creo que lo que Paula está tratando de explicar de que si Dios nos entrega la palabra, tenemos la palabra que Dios quiere que hablemos, es la revelación que Dios nos entrega de esa palabra la que debemos estructurar. Porque ella leyó un versículo, pero cada uno Dios le puede dar una revelación distinta acerca de ese versículo. Entonces, eso es lo que debemos ordenar y esa inspiración, ese orden va a venir directamente del Espíritu Santo. Es lo que ha tratado de explicar todo este rato y lo que he comprendido yo por lo menos. Pero, pero eso, no, todo lo que estamos viendo y están hablando, yo lo entiendo de manera espiritual. Y cuando sale una estructura, de repente puede sonar un poquito, puede asustar un poco o puede sonar como que quizás Es, estamos limitando, pero es para que no es algo rígido, sino que algo ordenado, algo que yo creo que Dios quiere que las personas que escuchan una predicación o escuchan la palabra de Dios la puedan comprender a totalidad y también puedan recibir enseñanza y puedan recibir alguna revelación a través de esa palabra. Eso solamente quería agregar. en otras Gracias. palabras, correcto. Lo mismo, claro, perfecto. Sí, y lo he tratado de decir siempre porque yo sé que muchos malentienden esta palabra de estructura. Es como casi
no darle la validez o que el Espíritu actúe como Él quiera, es como encerrarlo al Espíritu Santo. No, no, en lo absoluto que no es eso. Como bien dice también Tabita, es lo sistemático o lo ordenado que debe ser un sermón. Es por lo mismo, porque muchas veces, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante en el taller ya homilético como tal, muchas veces, por ejemplo, un sermón nos habla de la fe, pero el predicador habla en el mismo texto, habla de fe, habla del bautismo, habla del amor, habla de una serie de cosas que finalmente el oyente, ¿no es cierto?, no entendió nada, porque salió del mensaje o con la idea que el Señor tenía en ese texto bíblico. ¿Me explico? Por eso, como también decía la Tabita, el organizar un mensaje es sumamente importante, porque el oyente debe entenderlo para poder finalmente aplicarlo. O sea, dónde está el oyente hasta donde Dios quiere que el oyente llegue. Esa es la única finalidad de que sea algo sistemático, adaptado, ordenado, organizado. Nada más que eso. ¿Alguna otra duda? Me parece que no. Ana Caterín. Buenas noches, hermanos. Estaba Buenas dudosa noches. de levantar la mano, ¿no? Pero solamente quiero acotar lo siguiente. Es verdad lo que usted dice, hermana. Creo que durante años en las iglesias, no solamente en nuestra misión, sino en todas las iglesias se ha malentendido esa palabra de Estructura. estructura. Se ha entendido como que se desea encasillar al Espíritu Santo o encasillar la palabra, determinarla, definirla a una estructura. Pero no podemos olvidar que la misma palabra nos enseña que Dios no dejó absolutamente nada al azar. Azar, sí. Todo, la construcción del arca del pacto, y el Señor dio los detalles, hasta los detalles más mínimos. Un ordenamiento, sí. Exacto, un orden, cómo se debía hacer, de qué forma, la forma y el fondo, absolutamente todo. Entonces, a veces creo que tenemos que ser honestos, sobre todo en estas instancias de aprendizaje, en que durante años el mensaje se ha explicado así, como venga, en lo que el Señor me hace sentir, y a veces ni siquiera nos hemos preparado para aquel sentir, para transmitir finalmente lo que el Señor quiere decir a través de nosotros y no lo que nosotros queremos decir a la iglesia. Correcto. Entonces, momentos como este nos hacen entender, ¿verdad?, que indistintamente cuántos años llevemos en el Evangelio, 10, 15, 20 años, 5 años, lo importante es que entendamos que somos portavoz de la palabra de Dios. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y eso a veces, como seres humanos, ¿verdad?, hombres y mujeres, nos cuesta un poquitito entender, pero súper agradecida porque la verdad es que todo hasta aquí ha sido muy claro, mi hermana. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Katy. Es que la idea, en realidad, si el Señor nos da este conocimiento, nos da estas herramientas, es porque es necesario hacerla. Yo no quito valor, como decía nuestro pastor, a lo mejor antiguamente no se aplicaba esto. No desmerezco su trabajo ni nada, sus experiencias, el Espíritu Santo no hubo duda que igual respalda, ¿no es cierto? Pero ahora que nosotros ya estamos entrando con esto, ya estamos teniendo conciencia de que es necesario prepararse en lo espiritual para entregar su palabra, su mensaje, que provoque efecto, porque es poderosa, o sea, no puede irse la palabra vacía, dice, ¿cierto? Tiene que provocar siempre algo en la persona. Para que eso surja, suceda, ¿no es cierto? Debe haber una preparación, debe haber un orden, debe haber temor, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Es una gran responsabilidad, pero también es algo maravilloso a lo que no hay que tenerle miedo. Siempre insisto en esto, asumamos el desafío que el Señor nos va a seguir preparando y respaldando. ¿Alguien más? Nadie más parece. Pero muy bueno aclarar estos puntos, es muy necesario, hermanos. ¿Qué considera el sermón? ¿Ya? El sermón, mire, tiene las siguientes, por decir, puntos a considerar, a destacar. Uno, explica, obviamente, ustedes dicen, es obvio, lo hemos venido hablando todo el tiempo, explica la palabra de Dios. Sí, es un sermón para que sea eficiente, lo básico es que se base en las Sagradas Escrituras. Para esto, si la palabra dice
el sermón explica la palabra de Dios, quiere decir que yo debo haber estudiado, me tengo que haber preparado, me tengo que haber informado para poder explicar. ¿Ya? Ahí hay unos ramos que estudian, que se llaman, tienen, no sé, homilética, exégesis, etcétera, que profundizan, se van al contexto histórico, bueno, una serie de cosas que son necesarias. Entonces, si explica la palabra de Dios, quiere decir que yo me tengo que haber preparado también, haber informado. El pasaje de la Biblia debe ser analizado, mire esto, cuidadosamente, de tal modo que su significado pueda ser bien explicado al auditorio. Lo mismo que hemos venido hablando. Bien explicado. No se puede ir con dudas el oyente. No es la idea. Lo otro que considera un sermón que ilustra la palabra de Dios, ¿ya? La forma de ilustrar es porque también yo debo tener el manejo de lo que voy a exponer, de la cita bíblica que voy a exponer, debo manejarla, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esta ilustración provoque en el oyente la aplicación de este sermón. Debe ser súper clara, debe ser súper clara la exposición del sermón, ¿ya? Y es sumamente importante que también se nos enseña, a medida que iba buscando yo, a considerar el tiempo de la exposición del sermón, ¿ya? Que no debe ser, hay que tener mucho ojo ahí con el tiempo, ¿ya? Con lo que me extiendo en el sermón, porque generalmente después la mente del hombre empieza como ya pasando, no sé, media hora, 40 minutos, más de una hora, ya se empiezan a desconectar, el oyente ya empieza como a irse para otros lados, a desconcentrarse y a cansarse. Por eso también es importante un punto ahí a considerar, el tiempo. Dirá, pucha, la hermana que está poniendo tanta complicación. Pero son tips para los niños igual, cuando hay hermanas aquí que son tías, qué sé yo, dan clase a los niños, también aconsejan que las lecciones, etcétera, no sean más de 5 o 10 minutos, porque después de eso los niños ya andan en otro mundo. No es a lo mejor algo espiritual, pero sí es importante porque yo, o el Señor más bien, el Espíritu quiere de que lo que yo esté entregando sea bien recibido, ¿ya? Atentamente. Otra cosa que considera un sermón es que aplica la palabra de Dios. ¿Qué puedo decir acá? Que el sermón eficaz, eficiente, que va a dar resultados, ¿no es cierto? Va más allá del simple significado, a lo mejor histórico. No basta con explicarlo y contextualizarlo. Por ejemplo, si yo leo una cita bíblica, la que leí recién, a lo mejor de las fiestas judías, etcétera, no basta con solo contar la historia. No basta solo con contar el año, la época en la cual yo extraje ese texto bíblico. No basta solo con eso, sino que la idea también, y por eso es la homilética, es que ese texto o esa lectura, que aunque haya sido 2000 años atrás, tiene el mismo poder, tiene la misma validez hoy en día. Lo mismo que Dios dijo en esa época es lo que nos está diciendo hoy en estos tiempos, ¿ya? Es importante lograr la aplicación de la palabra en el oyente, ¿ya? También el sermón considera o tiene un propósito definido, por eso la organización del sermón. ¿A qué voy con esto? Antes de decir algo, debo saber por qué razón lo estoy diciendo. No basta con leer el texto, sino que yo desde ese texto debo lograr, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debo provocar? ¿Cómo debo influenciar con este texto en el que me está escuchando? Tiene un propósito definido el texto o el sermón, ¿ya? No debe quedar nada al azar, nada ambiguo, nada en el aire, nada sin clarificar, nada sin explicar, ni darle un objetivo.
el sermón debe ir con una dirección, debe ir con un objetivo, un tema claro, ¿ya? Tiene un propósito. Y por último, y también importante, y también lo hemos hablado, el sermón tiene la función de suplir las necesidades humanas. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda decir por qué el sermón suple necesidades humanas? Lo escuchamos. Nadie quiere, nadie quiere. Porque está dirigido a humanos. ¿Ya? Si estamos pasando momentos de tristeza, por ejemplo, de em, momentos de prueba, de angustia, la palabra del Señor nos fortalece, nos anima, nos edifica. Em, entonces, me imagino que esto se refiere con suplir nuestras necesidades, digamos, como seres humanos. Amén. Correcto. Hermanos, también hay que recordar que nos da la salida presta. Nosotros no estamos igual que el mundo, tenemos la esperanza gracias a Él. Correcto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy bien, mis hermanos. ¿Alguien más? Sí, pucha, espero que con todo esto, hermano, logremos absorber y aplicarlo en nuestra vida y razonar y entender de que no es tan solo un mensaje, no es tan solo un sermón, es algo poderoso. Leíamos delante que es un momento especial que el Señor tiene en este espacio de la predicación. Hermana, Sí, ¿sabe qué? Yo quería leer un texto que creo que está muy relacionado con lo que usted está diciendo, que está en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ahí encierra un montón de cosas que habría que explicárselas a los nuevos, por ejemplo, como decimos, y ahí ya está como le dijera, yo no es que esté contra la estructura, pero está estructurado todo eso ahí yo. ¿Cómo lo ve usted el pasaje ese, del texto? Según de Timoteo 3, 16, 17. ya, pero usted me lo está mencionando para ilustrarme que no necesita estructura o No, o como que suple no, necesidades. no, yo estaba mostrando que está relacionado con lo que está enseñando usted, más o menos. Sí, claro, es que si eso no se logra, si eso no se logra, hay varias razones. No me preparé, no tengo una relación con el Señor, no estoy dejando que el Espíritu actúe a través de la palabra, etcétera. O sea, claramente eso se debe cumplir. Sí, pastor, gracias por el aporte. Dice, si suple necesidades es porque la palabra tiene las respuestas. Tiene la respuesta a todo lo que el hombre necesita. ¿Y por qué razón? Porque Cristo lo es todo y el mensaje que Él entregó y que se transmite desde Génesis, dijimos la otra vez hacia Apocalipsis, es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación. O sea, lo único que el hombre necesita es reconciliarse con Cristo. ¿Cierto? Es estar en paz con el Señor. Por lo tanto, por eso suple las necesidades, porque cuando eso se logra, cuando la persona, el oyente, digamos, que una persona no cristiana escucha un sermón, eso le va a reflejar, le va a demostrar, ¿no es cierto?, lo carente que está de Cristo. Por eso suple necesidades. O sea, cuando prediquemos, hagámoslo con esa convicción. Por eso hablamos tanto del amor. El predicador debe tener el amor de Cristo. Porque mi primera necesidad como predicador también, porque obviamente yo tengo a Cristo, es que el otro también lo tenga. Que el otro también sea saciado. Leíamos delante de un texto al principio. Que sean curadas sus heridas. Que sea libertado, que sea sanado, que sea restaurado. Entonces, por eso suple necesidades un sermón.
Yo tengo que ir con esa convicción, pararme adelante en el púlpito dentro de una iglesia, ¿no es cierto?, una congregación, con esa convicción, esa fe de que lo que yo preparé, lo que el Señor me entregó, va a suplir necesididades. ¿Cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, Paulita, sí. Paulita, Perdón, Pastor perdóname. Pascual, antes que se me olvide la idea, Sí, le doy inmediatamente el ya, espacio, perfecto, el ya. pase. Cuando dice también, ojo aquí con esto, que el mensaje debe suplir necesidades, esto también me da a entender de que yo le debo pedir a Dios que me entregue cuál es la necesidad de la iglesia, ¿ya? Aquí no es que los hermanos a mí me digan que predicar, a lo mejor no sé. Aquí la idea es que el Señor me diga, me direccione y me haga entender cuál es la necesidad de la iglesia. También creo que lo aprendimos, no sé si fue en el curso de monitores, que yo debo un poco ver el perfil de mi iglesia, cuál es la necesidad que la iglesia tiene. El Señor, a través de su Espíritu Santo, me debe entregar cuál es la necesidad de la iglesia. Eso quería aclarar también. Pastor Pascual. En una acotación es para los predicadores, para los que van cuando la Biblia dice que Dios, cuando Dios llama a hacer algo, también Dios nos capacita, ¿cierto? Ajá. Muchas veces cuando nosotros somos buenos para leer, leemos libros, nos ayudamos con los libros, hay gente que dice, este hermano lee por los libros, pero es importante, porque Dios nos capacita así. Quería más, Paulita, mostrarle mire, Ay, no lo este es estoy viendo. importante, Deme un momento. el sermón eficaz se llama. Ahí está. ¿Ya? El sermón eficaz es muy importante lo que usted está hablando del sermón. El sermón lo primero tiene que ser eficaz. Y aquí está el tema que se llama en este libro muy bueno para los predicadores, sermón eficaz. El otro que los predicadores tienen que tener también, porque es importante, diccionario, y este librito que se llama hermenéutica. Hay predicadores que no tienen idea, no saben qué es lo que significa hermenéutica. Entonces no pueden interpretar los textos bíblicos porque es como dice que la palabra se interpreta sola, pero la hermenéutica es para interpretar los textos bíblicos que estamos predicando. Entonces, dos libros son importantes para que puedan tenerlos, porque es importante eso, así. Eso, Paulita, que Dios le bendiga. Gracias, Pastor Pascual. Sí, de hecho, también lo sugerimos en el otro curso. Es necesario tener diccionarios bíblicos a la mano, comentarios bíblicos. Sí puede leer un libro que aporte, léalo, pero que no sea el libro la base de su sermón, ¿ya? Y para que sea eficaz, como me imagino que ese libro de un sermón eficaz va a hablar también de que es necesario que el Espíritu Santo esté en esto y la oración y la preparación en lo espiritual, para que sea eficaz el sermón. ¿Ya? Eso es lo primero. Bueno, hasta acá me parece que ya estamos casi en la hora. Resumiendo un poco lo que hemos visto hoy día o durante estas clases, lo voy a como resumir súper breve, porque ya, si Dios lo permite, en la próxima clase ya vamos a entrar a la homilética como tal, súper simple, hermano, no se asuste, súper práctico, como un taller, nada más. Esa es la idea de este curso, de que lo entendamos, más que nos compliquemos con todo lo que estamos viendo, es de una manera sencilla poder entender y prepararnos y tomar estas herramientas para ser mejores, para entregar un mejor trabajo con excelencia para el Señor. Él es el que lo hace todo, nosotros meros instrumentos. Hermana Paula, A ver, dígame. disculpe, Está con bien. respecto a lo que estaba diciendo usted, que también lo dijo el pastor Pascual, ¿recuerdan ustedes un pasaje que hay en Segunda de Reyes cuando iban a hacer una comida y uno de los que andaba con Eliseo trajo unos frutos que eran venenosos? Entonces, también eso enseña que eh, el predicador debe conocer qué es el alimento que va a entregar y cómo prepararlo también. Es un símil con cuando uno tiene invitados y prepara una comida. Muchas veces recurrimos a lo más fácil, que es, por ejemplo, una oración bien básica, a lo mejor, una maruchan, es prepararla instantánea y que sea algo livianito y la gente va a quedar siempre con la misma hambre. Entonces, en la misma
Biblia nos dice en Hebreo que nosotros debemos ir profundizando más, debemos ir madurando Sería y diciéndonos más cosas. Entonces, muchas correcto. veces nos quedamos solamente en las cosas básicas. Y también tenemos claro que no es para debatir, pero No, muchas veces las personas que son ajenas al cristianismo, que son personas que siempre se les llama mundanos, ¿ya? Las personas que no son conversas, lo primero que a uno le dicen, o bien es por la existencia de Dios, o bien es por el diezmo, o bien es por qué Dios es tan injusto. Entonces nosotros debemos tener esas herramientas para defendernos. Hay hermanos que son especialistas, que son los apologetas, los que hacen apología, o sea, apologética es la rama, pero yo creo que se llama apologeta, sí, el nombre de la persona que lo desarrolla. Entonces ellos se preparan, entonces incluso leen libros científicos para tener los puntos, cómo poder debatir eso, poder refutarlo y comprobar con la Biblia de que su punto es el correcto, su argumento. Entonces, eh, es necesario que, dice también ahí en lo que estaba citando el pastor, que es para que el hombre y la mujer de Dios estemos preparados para toda clase de buena obra. Entonces, Correcto. no es quedarnos solamente, por ejemplo, en iglesias de acá del campo es común que siempre cuando salían a predicar a la calle, lo único era Juan 3:16 y no había más enseñanza. Bueno, de hecho, el corazón de la Biblia, pero Sí, hay mucho más allá. Y eso es sí. lo que quería decir. Jorge Muñoz, ¿cierto, hermano? Sí, hermano. Ya, mi hermano, muchas gracias, sí, por su aporte. Es que claro, de eso se trata esto. Ahora, lo que usted dice, o los libros que presentó el pastor, son ramas en realidad que no las vamos a ver nosotros, la homilética, o sea, digo, la hermenéutica, la exégesis, etcétera. Pero si se pueden tomar de eso, sí. Ahora, también decir por qué es importante entregar un sermón, ya estamos terminando, organizado o bien preparado, hermano, porque a veces cuando uno no prepara bien algo y no interpreta desde como Dios quiso decirlo en su origen, podemos hasta dañar a alguien cuando lo entregamos malamente. Un ejemplo que nosotros dije yo en este curso no vamos a hacer teología, ¿ya? Ustedes se van a tener que cuando aprendan a armar un sermón, ustedes son los que van a tener que indagar, informarse, ¿cierto? Investigar un poquito más. No, yo voy a dar herramientas nomás. Pero mire, ¿por qué es importante? Porque el Señor quiere que nos preocupemos y nos detengamos a tener conciencia y responsabilidad en esto. Porque ustedes, yo sé que han escuchado este texto cuando habla de que no seas tibio, ¿cómo es? O sea, no seas frío ni caliente, porque si no yo te vomitaré de mi boca. A mí me llama mucho, Apocalipsis. claro, algo así más o menos como, El que eh, es tibio, hermana, no puede no, no, ser. no, hay que no hay que No, ser, ¿No lo o sabía? eres frío o eres caliente, pero tibio, o caliente. claro, yo Eso te es lo He vomitado. vomitado, vomitaré. claro. Ya, ese Sí. término vomitar de mi boca, o sea, si yo se lo digo a alguien chuta, se ve como, uy, que Dios más, no sé, como media violenta la palabra. Y yo dije, pucha, ¿a qué se refiere esto? El que te vomitaré de mi boca, ¿de dónde, por qué viene esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo dijo? Ya empecé un poquito como a averiguar. Claro, porque en esa época, desde donde salió ese texto bíblico, un ejemplo, así como fácil, rápido. En esa época el agua pasaba por unas cañerías, ¿no es cierto? En los palacios y todo pasaba por cañerías y venía muy cargada de minerales el agua. Ya, mire, pues, venía cargada de minerales y además tibia, porque la cañería con el calor, ¿no es cierto? Se tomaba tibia. La gente que no vivía en palacio, que no era acomodada, tomaba de esa agua y se enfermaban del estómago. Si usted lo busca, va a encontrar eso. El contexto histórico. Y se enfermaban, po. ¿Y qué les provocaba? Malestar al estómago, vómito, y el vómito, dígame que no, cuando usted está enfermo del estómago, de la guatita, pucha que es desagradable, ¿cierto? Andar así. Andamos débiles, andamos transpirando, andamos decaídos, es desagradable sentirse mal del estómago y finalmente vomitar. Mire, po, ¿se da cuenta?
llegué a eso y entiendo y deduje así como súper práctico, fácil decir de alguna manera, que el ser tibio para Dios no somos agradables. No es aceptable, no es aceptable. Claro, en otras palabras, pero me refiero, lo importante que es un poco entender un poco del por qué lo dijo, de dónde lo sacó, o con qué, por qué lo relacionó con esto. ¿Se da cuenta lo importante que es? O sea, ahora entiendo que el vomitarme de la boca, lo único que me estaba diciendo, como dice el pastor, como digo yo, no soy agradable ante Dios. ¿Ya? Un poco eso, de la importancia de prepararse, hermano. Porque si yo lo digo, te vomitaré de mi boca, dice la palabra, chuta, suena igual como, ¿y por qué? Es importante explicarlo. O sería Eso es actualizarlo sería no te acepto. Claro, Eso ya es siendo Tienes que más aceptarlo. tajante, claro, si yo lo veo así, claro, pero también como a lo que quiero ir, es importante ir A lo, a la a lo raíz, profundo de la palabra, como lo dijo, como lo a dijo la él, a lo profundo de la raíz, palabra. para explicarlo un poquito más y darle el contexto que a lo mejor quería decir Dios. Bueno, ¿alguna duda? Y terminamos con esto porque creo que ya nos pasamos, una clase muy buena. Y eso es interesante cuando se expresan ahí las ideas. Resumen, predicación entonces hemos entendido que es la acción, ¿ya? La proclamación es la acción. Donde sea, en este caso nos vamos a contextualizar dentro de la iglesia, pero predicar es nuestro deber. La predicación es la acción, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ejecutar. El sermón viene siendo el medio de esa predicación. Porque puedo hacer una predicación a viva voz, a alta voz en la calle, ¿no es cierto? Ya. Pero en este caso, el medio de la predicación para nosotros que vamos a aprender a armarlo va a ser un sermón. ¿Se entiende? Y este sermón va a ser armado, organizado en una forma homilética. La homilética, hermano, que es lo que ya vamos a entrar en esto más adelante, es tan simple como la confección del sermón. Yo creo que esa palabra suena más sutil, no tan polémica como estructurar, sino que es la confección del sermón. Eso es, hermano, ¿ya? Esto es lo que hemos visto y la homilética como tal, que es la confección del sermón para predicarla en la iglesia, es la homilética. ¿Se entendió?